Bien, muy buenos días a todos, saludos a todo el Caribe colombiano, a todos los empresarios, emprendedores, industriales, con quien en este momento tenemos la oportunidad de compartir el inicio de este foro, que en definitiva me parece a mí resulta perfectamente interesante en un momento muy retador y en un momento donde estamos de comunicación con un consumidor que evidentemente está tenso, que evidentemente nos plantea retos y que claramente y de manera particular nos está mostrando caminos en torno a nuevas formas y dinámicas de consumo. En ese orden de ideas, entonces, empecemos esta conferencia diciendo lo siguiente. Y hoy justamente, después de pues en el proceso de conteo de las elecciones en los Estados Unidos, entendemos que los datos, la interpretación de los datos, los contenidos de información cada vez son más profundamente volátiles. Cada vez estamos afrontando más esa dinámica de encontrar información por todas partes, cada vez estamos afrontando más las fake news, las formas de comunicación diversas, los canales alternativos en donde algo es verdad o no. Entonces, quiero contarles que esta conferencia tiene más o menos como cierre de datos del 30 de septiembre. Estamos procesando algunas cosas de octubre, pero pongo esto en resonancia y en consonancia porque una de las cosas o uno de los aprendizajes que nos ha dado el COP-SARS 2019 sin duda tiene que ver con la forma en la que la información se comporta como empresarios todos los días, como emprendedores todos los días, como industriales todos los días estamos recibiendo información. Y esa información cambia y esa información se transforma y esa información nos muestra líneas de tendencia y esa información nos deja ver comportamientos del consumidor. Con lo cual me tomo el atrevimiento de hacer esa salvedad fundamentalmente porque las medidas, los impactos, las dinámicas de nuestros territorios se van transformando con el tiempo. Antes entendíamos un tiempo mucho más estático, un dato mucho más estático, una relación mucho más conservadora con la información, pero en este momento indiscutiblemente presumimos de un proceso de transformación mucho más vertiginoso y mucho más constante. Por eso, cuando iniciaba la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, una de las cosas que me resonaba dentro de un discurso por demás bien interesante es que hay que tener un plan. Y hay que tener un plan porque resulta que nuestra realidad, esta realidad que hemos construido como raza, como civilización, como región, es una región, es una realidad que se viene transformando dinámicamente. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado empresario, gente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, gente de toda la región del Caribe colombiano, oigan, de estos 2 días de comunicación, de estos 2 días de interlocución, de estos 2 días de diálogo, de estos 2 días de conferencias, de estos 2 días de talleres, de estos 2 días de dinámica constante, replanteándonos y repensándonos, una de las cosas que usted tiene que hacer mañana, ya, aquí y ahora, es desarrollar un plan, es construir un plan fundamentalmente porque en medio de todo esto, algunas noticias son buenas y otras no son tan buenas. Y entonces quiero empezar con las no tan buenas. Hay 3 verdades que son profundamente incómodas en medio de toda esta realidad que vamos a empezar a constituir pensando en 2021, 2022, quizá 2023. Y es, primero, nos vamos a contagiar indiscutiblemente. Es una realidad inminente. Esta condición endémica, una de las cosas a las que nos invita, e inclusive ayer estaba, en estos días estaba escuchando un epidemiólogo de aquí de Bogotá que decía, oiga, actúe como si usted supiese que se va a contagiar. Protéjase usted y proteja a los demás. Segundo aspecto absolutamente importante. Construimos el lenguaje de la nueva realidad, hablamos de la nueva realidad, pero evidentemente cuando volteamos la mirada y empezamos a ver hacia el norte del mundo,
Inglaterra, Francia, España, Italia están tomando nuevamente decisiones. No estoy diciendo que esas decisiones de ellos probablemente sean las mismas que vamos a tomar nosotros. Sin embargo, en el hemisferio norte del mundo, el cambio de clima, la entrada en el invierno, los nuevos normales establecen nuevas decisiones. Y en esto quiero decirle una cosa que me parece que es pertinente. Hay que tener un plan porque los números que teníamos más o menos en 2019 los vamos a ver en per cápita solamente más o menos hasta dentro de 2 años. Claro, estamos viviendo cambios, estamos entendiendo los cambios, estamos queriendo construir dinámicas frente a los cambios, pero hay muchas cosas que no van a cambiar como nosotros creemos que van a cambiar. Parte de esa ansiedad es la que estamos viviendo en torno a las elecciones de gobierno en los Estados Unidos. Entonces, sin lugar a duda, estamos en un momento delicioso porque es un momento que nos permite reformular algunos elementos de nuestra conducta desde la industria, desde el comercio y desde la relación con el consumidor. Sin duda, no. Y en esto me refiero a una de esas frases que se le atribuye a Einstein, pero que después algunos escritores decían que no tiene absolutamente nada que ver con algo que Einstein haya dicho. Pero claramente no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Bien, entonces entremos a la zona que nos gusta, a la zona de los números, de las curvas, de ver líneas de tendencia, y es que con el ejercicio de radar empezamos a hacer un proceso que nos permita entender toda esta situación que estamos viviendo. Y generalmente cuando usted y yo estamos en una situación de crisis, lo primero que hacemos es dirigir la mirada a la crisis inmediatamente anterior. Esta es una tira de información que viene desde 1994 hasta 2020 proyectando, donde estamos haciendo unos análisis trimestrales del comportamiento de una serie de índices, como por ejemplo el PIB, para poder entender qué tan duro nos está afectando y qué tan duro está afectando esta situación al consumidor. Esta primera línea de tendencia que observamos es la línea de tendencia de comportamiento del PIB. Sin duda, la crisis hipotecaria del 98 y del 99, usted la recordará porque fue la crisis en donde de golpe su papá, el mío, usted perdió su casa por toda la dinámica del UPAC. Entonces, si ustedes observan esa línea azul tiene y nos plantea un momento de crisis muy complejo, muy difícil, bastante fuerte. Sin embargo, fíjese que en la crisis financiera del 2008-2009, el comportamiento del PIB en Colombia cayó un poco, rebotó y retornó a estabilidad prácticamente en el menor de los tiempos, y acto seguido vino la caída del precio del petróleo, ahí nos mantuvimos estables y después de eso viene este gran golpe que nos devuelve más o menos, si lo vemos en perspectiva, nos está devolviendo más o menos a una caída parecida a la que sufrimos en la crisis financiera mundial por allá en el 2008-2009. ¿Qué elementos hay de diferentes? Claramente y sin duda, el primero de los grandes elementos tiene que ver, yo quiero que usted no pierda de vista, que en el comportamiento general del Producto Interno Bruto para el año 2019, comercio pesaba el 16.3%. Es decir, el comercio tiene un impacto muy fuerte dentro del comportamiento de la dinámica de la economía en Colombia. Ese es un elemento que no se puede perder de perspectiva. Y entonces, ante las decisiones de política pública de los gobiernos en el país, sin decir que sean malas o sean buenas, simple y sencillamente fueron decisiones que se tomaron, uno de los primeros grandes damnificados fue el comercio. La caída del comercio sí nos devuelve al momento en el que estábamos saliendo de la crisis hipotecaria desde el final de los 90.
Sin duda, consumo privado, el gasto de los hogares, el bolsillo de los hogares, desde los números del DANE y desde nuestros números también, se plantea en una relación muy directa con el Producto Interno Bruto. Esto platanizado, como diríamos en el Caribe, tiene que ver específicamente con que hoy gasto de los hogares representa más o menos el 70% del Producto Interno Bruto en Colombia. Entre otras cosas, por eso hay que cuidar el consumidor. El consumidor hoy en Colombia es un dinamizador de la economía. Claramente cayeron los no durables, retornan, suben, se trepan en la primera parte del comportamiento, en la primera parte del aislamiento, los no durables repuntan y repuntan claramente porque lo que hicimos muchos de los hogares fue tanquear la alacena, el quédate en casa implicó o nos mostró una realidad que nosotros, por más que quisiéramos en las 5 principales ciudades, estábamos tratando de negarle a nuestros cerebros, y es que evidentemente pasamos gran parte de nuestro tiempo fuera de la casa. Este fue un escenario, un momento para volver, este fue un momento para estar en la casa, cocinar un poco, regresar a la tradición de estar en familia o enfrentar el reto de estar en familia. Entonces, no durables, donde está el gasto en alimentos, sin duda, tuvo una particularidad. Semidurables, todo lo que tiene que ver, aquí tenemos a todo el sector moda, vestuario, calzado, que venía con un muy buen comportamiento, se nos cayó y se nos cayó mucho, específicamente porque, y este es un dato y hay que darlo, no quiero que ustedes pierdan de vista que el 64% de los metros cuadrados de un centro comercial son vestuario y calzado. Entonces, si cerrábamos el comercio, si cerrábamos no solamente los centros comerciales, sino el comercio como lo conocemos, las zonas de comercio, ahí vamos a observar un impacto grande. Una de las cosas interesantes que nos dejó la crisis hipotecaria, salir de la crisis hipotecaria, fue sin duda que el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares colombianos propuso, reasignó, realimentó el bolsillo en el proceso de compra de durables, vehículos, colchones, etcétera. Y claramente toda la atención con respecto a la economía, a la volatilidad de la tasa representativa de mercado, etcétera, etcétera, lo que hizo fue declinar el comportamiento de los durables y castigarlo fuertemente. Sin embargo, ayer estaba viendo un informe de Camilo Pérez del equipo económico del Banco de Bogotá, y ya se empieza a ver una recuperación en venta de vehículos nuevos. El gobierno nacional habla muy bien del comportamiento de vivienda rural. Yo tuve la oportunidad de dialogar con Zaira Samur, que es la gerente de vivienda rural para el gobierno. Decía que viene una inversión del gobierno nacional de 1.5 billones de pesos para vivienda rural. Entonces, y vivienda prioritaria, vivienda, interés social y un montón de beneficios para compra de vivienda nueva usada para clase media en Colombia. Entonces, claramente esta primera fase nos deja una caída en todos los indicadores, pero particularmente en el caso de Radar hay uno que nos llama mucho la atención, y es el comportamiento de los servicios. Y es que si ustedes lo notan, esa línea azul clarita, yo de todas formas a través del equipo de la Cámara de Comercio les dejo las memorias de esta conversación. Si ustedes lo ven, esa línea azul perfectamente clarita, nunca, ni en la crisis hipotecaria, ni en la crisis financiera mundial, ni en la caída del precio del petróleo, había presentado un decrecimiento tan profundo. Entonces nos preocupa lo que pasa en torno a los servicios. Y claramente visto desde 2.620 metros al nivel del mar, pues evidentemente, claro, entre calles y carreras tiene un impacto. Pero cuando hablamos del Caribe colombiano, evidentemente estamos hablando de Santa Marta, San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Tolú, Coveñas. Entonces, claramente, La Guajira, Riohacha y todo el eje de desarrollo turístico que se ha venido proponiendo en torno a La Guajira. Entonces, evidentemente, estos cierres
han afectado y han generado una serie de impactos, impactos que revisándolos, por ejemplo, y específicamente desde el comercio, ya nos dejan algunos aprendizajes. Entonces, primero, ¿de qué tamaño es la caída? Mis estimados amigos, perdimos 14 años. Este virus que sí de los chinos, que no de los murciélagos, que sea de donde sea, ¿cuál es el reto que nos propone? Rebotar una pérdida de 14 años en el mercado. Nos devolvimos a 2005. Pero fíjense, y aquí quiero que miren los valles, los huecos y los valles. De la crisis hipotecaria de 1998, nos fuimos de 1998 a 2004, 6 años tratando de recuperarnos. En la crisis financiera mundial, los per cápita los recuperamos en año y medio. Fíjense esto, la crisis de la caída del precio del petróleo no nos dejó un hueco tan profundo. Nos dejó pequeñas fisuras, pero salimos rápidamente de ello. Hoy tenemos que regresar y tenemos que volver. Y al parecer, todos los números parecerían indicarnos que estamos por buen camino, que hay una muy buena senda. Y en parte, todos tenemos una responsabilidad en eso. En parte, usted y yo tenemos la búsqueda necesaria de hacerle la vida más fácil al comprador y al consumidor. Ahora bien, estos procesos de crisis que nos han dejado, cuando nos devolvemos a ese 98, a esa crisis hipotecaria inicial, ¿qué ganamos? Ganamos en el fortalecimiento de las cadenas locales. Entonces vimos como Super Tiendas Olímpicas se fortaleció, vimos como la 14, El Éxito, Pomona, Carulla, Ley, salieron fortalecidas de ese proceso, pero salieron fortalecidas en medio de la dinámica de cercanía con el comprador y de cercanía con el consumidor. Y esa mejor y ese reacondicionamiento de los per cápitas del comercio, además de fortalecer a los nacionales tiempo después y en el marco de la crisis financiera internacional, nos allegó a las cadenas internacionales. Y entonces empezamos a ver a PriceMart, Casino y un montón de formatos, inclusive Carrefour, que hoy es Cencosud, en fin, pero al final del día nos reconfiguraron los formatos. La crisis de la caída del precio del petróleo trajo a Colombia formatos nuevos como el del hard discount. Y los discounters, más allá de, perdón si menciono algunas marcas, pero más allá de Uno, más allá de Justo y Bueno, más allá de Ara, trajo un concepto completo de los discounters. Y con ello Viva Colombia y con ello muchas otras formas, muchas otras maneras de aproximarnos al mercado. ¿Qué nos está dejando este aislamiento? Y lo voy a reforzar más adelante. Nos está dejando una conexión con el consumidor a través del domicilio. Y eso tiene que ver con una redefinición de los territorios, eso tiene que ver con una redefinición de los tejidos de ciudad, eso tiene que ver con que nos estamos densificando en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cartagena, Santa Marta, y esas redensificaciones hacen que probablemente, o esas densificaciones hacen que probablemente tenga un consumidor que diga, yo ya no necesito ir a la tienda y tráigamelo y póngamelo en la casa en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿hacia dónde nos llevó este cambio? Claramente una caída en los números del PIB, pero no solamente en el caso particular de Colombia. Y en esto quiero serles muy honesto. Dios bendiga ese crecimiento y esa variación del 3.3% que tuvimos del año pasado. Porque ya veíamos una Argentina en números negativos, ya veíamos un Chile pasando con el pelo en la cerca, veíamos un Ecuador con problemas, un Perú con una dinámica que evidentemente en medio de COVID se densificó, un Brasil que era un grande de la región también con una serie de dificultades. Entonces,
claramente este 3.3 que nos comimos en medio de la crisis nos deja, como dirían los futboleros, en la mitad de la tabla. Y en esa mitad, y de esa mitad de la tabla, digamos que estamos lidiando con toda la región. Y probablemente empiezan las preguntas. Es, Samir, y vamos a ver probablemente para el año 2021 crecimientos positivos. Estadísticamente y de entrada yo podría decirles que sí. Con la caída del primer trimestre de este año, pues cualquier cosa que hagamos en aras del próximo año, evidentemente lo vamos a ver. Gasto de los hogares, digamos que con una dinámica tan particular como la del comportamiento del PIB, pero evidentemente aquí hay un tema que no podemos obviar. Sin duda, el gobierno nacional, y sin sonar a gobernista, pero sí, claro, el gobierno nacional se metió la mano al bolsillo desde donde podía, como podía, en lo que podía, y a partir de ahí salieron unos flujos financieros que han afectado a unos, pero a otros no. Un balance de caja que permitió a algunos hogares pero segundo en nosotros como empresarios, porque ya veremos que hay una serie de drivers, de gatillos, de disparadores que nos van a exigir ir mucho más allá de estrategias de marketing y de estrategias de comunicación con el consumidor. Claro, los números del DANE hay una serie de elementos que no miden y que no están dentro de su dinámica evidenciación. Pero lo que nosotros hemos podido evidenciar, y parte de esto sucedió en alguna conversación con don Camilo Herrera Mora, presidente de Radar, es probablemente se hablaba de que China iba a rebotar en V, de que Estados Unidos iba a rebotar en N, de que nosotros tenemos al parecer una dinámica muy de raíz cuadrada. Es decir, caímos muy difícil entre el primero y el segundo trimestre del año, pero el gasto de los hogares ya empezó a hacer la tarea. Y ese gasto de los hogares empezó a hacer la tarea fundamentalmente desde la incertidumbre, desde el no entendimiento de la situación, y así estamos todos. De marzo acá no hemos entendido, no estamos entendiendo nada, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, no sabemos si hay vacuna o si hay o no hay vacuna, por qué los chinos sí, por qué los japoneses no, por qué Surcorea en ese comportamiento. Entonces, claramente por eso les decía, y haciendo también un homenaje a Kino, con el que crecí, eh, por eso les decía, el reto que tenemos está en buscar elementos y herramientas que nos permitan tomar decisiones en el marco, particularmente de los dos últimos meses para salvar el año, como hemos visto que la Cámara de Comercio ha planteado, las cámaras de comercio en todo el país, la de Barranquilla inclusive, han planteado la posibilidad de adelantar la prima. Y es adelantar la prima evitando grandes aglomeraciones, pero también teniendo de presente que en los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, vamos a tener Navidad, Black Friday, Día de los Solteros en China, el 11 de noviembre, vamos a tener fiestas en Cartagena de la Independencia, y de ahí en adelante empieza la agenda de Navidad con grandes incertidumbres, pero con un consumidor que probablemente no quiere dejar de celebrar lo que ha celebrado toda la vida. Entonces, cuando vemos el impacto de estos dos últimos meses, particularmente hablando, estamos diciendo que evidentemente ese impacto probablemente va a tocar más o menos un 50%, un 48% de lo que teníamos consolidado como variación del gasto de los hogares. Es decir, el gasto de los hogares en noviembre y diciembre en Colombia movía un volumen importante del comercio.
Entonces, entremos a ver algunos elementos y es, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es de aquí en adelante para ese plan que le propongo que genere, es que entienda que el bolsillo del consumidor es dinámico, sufre cambios, tiene procesos de transformación, tiene dinámicas disímiles. Estos cuatro momentos son estimaciones que hizo el equipo de Radar para poder entender hacia dónde se movía el bolsillo de los hogares en Colombia. Entonces, en la etapa previa al confinamiento, digamos que teníamos asumiendo más o menos un bolsillo de 1 millón de pesos, saltamos a la declaración del confinamiento y ahí ampliamos el bolsillo, lo llevamos a 1.100.000 pesos, más o menos con el único propósito de garantizar el stock en casa. Llegó el aislamiento y con el aislamiento el cierre del comercio, el cambio de las actividades. Muchos de los golpeados pudieron llegar a hacer entretenimiento y toda la dinámica de servicios, peluquerías, spas, bueno, ese cierre implicó ello y empezamos a salir nuevamente y con la salida reconfiguramos el bolsillo para salir a comprar tapabocas, caretas, mamelucos, monos o como ustedes quieran llamarlo. Entonces también detrás del tapabocas y de las caretas y de todo esto empezó a existir una dinámica de moda y es que me tiene que combinar con lo que me pongo, etcétera. Y hoy estamos hablando de cómo ante el reajuste que estamos viviendo, transporte y comunicaciones gana peso porque ya no nos queremos subir en los sistemas de transporte masivo y si nos toca, pues entonces estamos buscando cómo hacernos a una moto, una patineta, una bicicleta, un carrito usado, etcétera. Entonces tenga presente que toda esta realidad que está viviendo nos reconfiguró el bolsillo a partir de 4 etapas, de 4 grandes momentos, de 4 fases de compra, inclusive teniendo de presente la compra de venganza. Ah, yo me quería ir a Barranquilla a conocer el malecón del río que me contaron que está espectacular, pero ya no puedo ir, entonces me voy a comprar una caja de donas y me la voy a comer sin ningún remordimiento, o voy a comprarme una botella de whisky, la voy a tener en la casa y me voy a tomar un par de tragos, o simple y sencillamente voy a comprarme esa chaqueta, esos tenis, esa maleta que tanto quería. Entonces, evidentemente, ese proceso de reconfiguración nos debe llevar a pensar que nuestro consumidor no ha perdido las ganas, no ha perdido el antojo, no ha perdido la esperanza, aun cuando, y en esto quiero ser enfático, estamos hablando de post-COVID cuando probablemente con esta enfermedad vamos a vivir muchísimo tiempo. Estamos lidiando, es con la tensión del aislamiento, con tener al consumidor encerrado, con un comercio que no, que está, que hoy no, hoy sabe qué puede hacer, pero mañana no sabe cómo puede actuar. Claramente hoy, sin duda, cuando revisamos el comportamiento del gasto de los hogares, salimos en junio de terrenos negativos, pero hemos estado muy pegados en el cero. Y eso evidentemente tiene que ver con un montón de factores, la reapertura de los aeropuertos, los auxilios del gobierno, la redinamización del comercio, las nuevas estrategias de llegar al consumidor y demás. ¿Todas las ciudades están igual? No, no todas las ciudades están igual. ¿Cuáles son los factores que nos preocupan? Sin duda, bueno, digamos que por grupos para ver las dinámicas, hay unos grupos que están más afectados que otros. Alimentos tuvo un pico muy grande, ya se estabilizó. Comidas por fuera del hogar, que es esta franja naranja que ustedes están viendo ahí, está en un proceso de recuperación, no llegando a los márgenes, buscando estrategias para tener mesas en la calle, pero ahora con el periodo de lluvias en Colombia, entonces tendremos que buscar nuevas estrategias. Servicios restabilizado y restabilizado también porque ya se prendió la máquina de la industria un poco. Bienes durables, muebles y electro con un comportamiento de tendencia al alza. Yo creo que ese empujonazo también lo podemos aprovechar muy bien si viene un segundo día sin IVA. Salud y educación, claramente salud con una demanda muy volátil de acuerdo a las condiciones mismas del mercado. Hoy más que preocuparme a mí el COVID, me está preocupando las concomitantes, porque aquellos pacientes con diabetes, con hipertensión, que tenían citas recurrentes donde el médico ya no están yendo por miedo. Entonces, ahí estamos viendo los efectos colaterales y educación, donde más se está viendo afectado, es en los programas de educación
continuada, pero también en los programas de educación superior. Ahí es en donde estamos viendo la mayor problemática. De esto les hablaba, una recuperación de automóviles y motos, aseo personal, digamos que relativamente sostenido, pero sin duda llama la atención la caída por debajo a cero. Aseo del hogar claramente es una de las categorías que salió más beneficiadas de todo esto. El hecho de llegar, quitarnos la ropa, ponerla a lavar, el hecho de limpiar las superficies con más frecuencia. Entonces, toda la dinámica de aseo del hogar en un proceso de recuperación. Grandes damnificados, sin duda moda, todo el ecosistema moda y todo el ecosistema de servicios de entretenimiento. Temas que me llaman la atención. Primero, claramente, y en esto Barranquilla viene bien, Cartagena viene bien en el trimestre móvil, pero sin duda lo que más nos preocupa es el empleo. Lo que más nos preocupa es el empleo. La disposición del empleo es algo que nos preocupa mucho. La construcción de empleo, claro, cuando llegamos a abril estábamos hablando de una pérdida de 5.200.000. Hoy estamos alrededor de 1.400.000, dijo el doctor Oviedo hace algunos días en la presentación de los datos móviles de empleo por parte del DANE. Pero claramente garantizarle el ingreso a los hogares colombianos hace que la máquina se mueva más fácil, señor empresario. Garantizar el empleo a los hogares colombianos hace que la dinámica de consumo rebote mejor y que ese comportamiento del comercio que veíamos un poquito fracturado tenga tenga alivio y tenga respiro. Sé que estoy hablando con una región del país que en los últimos 5 años es una región que ha venido liderando procesos a través de una industria pujante. Entonces creo que ese impulso no lo podemos perder. En el caso particular de ciudades como Bogotá y Medellín, nosotros lo que estamos observando es que en el caso particular de Bogotá, por ejemplo, Metro va a generar muchos problemas en la movilidad de la ciudad, pero sin duda va a inyectarle empleo formal a un mercado que evidentemente lo necesita. Voy a pasar rápidamente por aquí porque ya digamos que el tiempo va a empezar a jugar en nuestra contra, pero lo que les quiero decir es, muchas veces me dicen, oye, yo no estoy tan en consumo masivo, yo estoy en el mercado B2B. Entonces le digo, mira, hay dos cosas que siempre tienes que ver. Lo primero que tienes que ver es el comportamiento del PIB desagregado por ramas. Pero lo segundo que tienes que ver es el comportamiento del empleo y de cómo la variación mensual del número de ocupados te empieza a contar dónde se han producido la construcción de empleo, es decir, dónde hay demanda de mano de obra, es decir, hacia dónde se están dinamizando algunos sectores de la economía. En el caso particular de la variación mensual de ocupados, construimos en el sector agropecuario, vimos cómo las manufactureras empezaron a activarse, cómo la reparación de vehículos y el comercio de vehículos se está dinamizando y sin duda construcción, particularmente la gran construcción, la construcción de carreteras, vías o infraestructura pública, es un jalonador y es un dinamizador y esperamos que evidentemente continúe dinamizando y movilizando empleo porque es perfectamente necesario. Necesitamos recuperar esos ingresos de los hogares. Entonces, donde no hay tanta fricción, pero eso en la dinámica de marketing sé que les va a tocar particularmente hablando en estos 2 meses. Para el consumidor no hay fricción en los precios. Es decir, hemos mantenido una canasta, hemos mantenido la canasta de gasto de los hogares más o menos con un 2% de inflación. ¿Quién está jalando hacia arriba la variación de precios? Los alimentos. Y sin duda comercio, a este final de año, en estos 2 últimos meses, tratando de morder un pedazo del mercado que se reactiva y que se dinamiza en esta última fracción del año, va a generar probablemente una avalancha de promociones muy fuerte. Entonces, alerta y cuidado con las promociones, porque las promociones probablemente van a ayudar a liquidar el stock, pero evidentemente van a generar una sensación de precios bajos en el mercado que va a ser muy difícil reconfigurar el próximo año.
¿Dónde estamos viendo mayoritariamente el crecimiento o la variación de precios? Indiscutiblemente también en los durables, no solamente en alimentos, sino también en durables. Es decir, eh, todo el impacto de la tasa representativa de mercado en ese mercado que nosotros vemos como durables, es ahí en donde nosotros estamos viendo una reconfiguración de precios importante. Evidentemente hay una recuperación de la confianza del consumidor y particularmente hay una recuperación de la confianza desde industriales y desde el comercio. Y la recuperación tiene que ver específicamente no tan de frente en los procesos de inversión, más bien tiene que ver con, evidentemente, la dinámica de reapertura. ¿De dónde están proveniendo los ingresos? Claramente tenemos una variación de gasto cerrada más o menos a cero. Ya les daré noticias de Barranquilla, una inflación más o menos del 2, tarjeta de crédito en un proceso de recuperación y nosotros creemos que en la medida en la que nos vayamos aproximando a diciembre, pues veremos una deuda que va incrementando. Claramente en la medida en la que cae la deuda, mucho de lo que hicieron los hogares ante la incertidumbre del empleo en algunos casos fue empezar a pagar, deshacerse de productos financieros para tener un mejor comportamiento del ingreso disponible. Sigue gobernando el efectivo en Colombia, cayó un poco la colocación de crédito, pero evidentemente eso también tiene que ver con el incremento de la parcela o de la frontera en donde se para el analista de riesgo. Hoy estamos hablando más o menos de un disponible en el gasto de los hogares alrededor de un disponible, como hay contención de compra en muchas categorías, podemos estar viendo un disponible más o menos del 20 y pico por ciento. Entonces, en ese orden de ideas y avanzando sobre nuestra conversación, metiéndonos al bolsillo de la gente, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros estamos viendo que ha venido el bolsillo, en la medida en la que se abrió el mercado, los compradores han salido a comprar. Este es un track que nosotros hacemos a diario, estamos traqueando consumidores y compradores a diario en 4 principales ciudades del país, entre ellas la ciudad de Barranquilla. Entonces, nosotros estamos observando cómo en la medida en la que se reabría el comercio, el comprador absorbió ese proceso de reapertura. Tuvimos un primer pico entrada de la pandemia, entrada del aislamiento, perdón, y después de ello, una vez se empezó a flexibilizar el mercado, pues claramente salimos a comprar igual o más. Y otra de las cosas que a mí en lo particular me llama la atención es que evidentemente casi 9 de cada 10 compras están alrededor de, es decir, no estamos saliendo o no tenemos un comprador que está saliendo a comprar lo mismo que compró el día anterior o que compró en el mercado. ¿Cómo se están comportando las canastas? Y digamos que les resumo eh, este gráfico que ustedes podrán ver en sus casas, en sus laptops. Hay 3 o 4 grandes grupos de consumo que son los que han garantizado la dinámica. Primero, alimentos. Segundo, bienestar. Y bienestar entendido no solamente como salud y cuidado personal, sino también bienestar desde otras perspectivas. Vimos crecer mucho los cursos online, vimos crecer mucho los cursos de yoga, vimos una búsqueda clara y muy marcada de bienestar en cabeza, mente y cuerpo. Entonces, ese es un mercado, es decir, la búsqueda de estabilidad personal también enmarcó otros procesos de consumo, educación creciendo por ciclos, pero como les digo, claramente hay una preocupación en educación superior, tanto en educación continua como en los procesos de posgrados y demás. Vivienda, pero mucho más en clave, no solo de nueva vivienda, sino también de ajustar la vivienda en la que estoy, de reacondicionar la vivienda en la que estoy. Y claramente transporte y comunicaciones ya se empieza a ubicar en positivos, fundamentalmente porque claramente ahí hay una toma de decisiones de los hogares importante. Grandes damnificados, entretenimiento, moda, la categoría electro y comidas por fuera del hogar. Dejo estas variaciones ahí para que ustedes las estudien.
Esta gráfica, préstenle muchísima atención porque sin duda lo que nos está contando es la reasignación del bolsillo de los hogares, de cómo se está reestructurando el bolsillo, porque evidentemente muchas de nuestras percepciones apuntan a pensar que es que, claro, yo vendo huevos o vendo leche, entonces mi competencia son los otros vendedores de huevos y los otros vendedores de leche. Pero claramente también estoy compitiendo con Netflix, también estoy compitiendo con el aguardiente antioqueño, estoy compitiendo con otras categorías, estoy compitiendo con el corte de barba, estoy compitiendo con el antojo de camiseta, de jeans, estoy compitiendo en el bolsillo con esos otros elementos. Entonces, la reestructuración del bolsillo exige que tomemos decisiones, exige que nos replanteemos nuevos procesos. Vamos a hablar de ciudades. Y voy a hablar de ciudades específicamente hablando del comportamiento de Barranquilla. Fíjense que mientras el país está creciendo a 0,4, Barranquilla, el gasto de los hogares barranquilleros está creciendo más o menos al 2,1%. Buenas noticias para Barranquilla. Entonces, 4 de las 5 principales ciudades en Colombia están ubicadas con un gasto en terreno positivo. Oye, Diosami, y entonces, cuál es el tamaño de mercado de Barranquilla? El tamaño de mercado de Quilla es de 2,3 billones de pesos para el mes de septiembre, con un crecimiento de los per cápitas bien interesante. Estamos hablando, evidentemente aquí está de todo, ¿no? Desde las familias más prestantes del norte de Barranquilla que dicen que se parece al sur de Miami, hasta la frontera con Soledad. Es decir, tengo un mercado muy heterogéneo y en ese mercado muy heterogéneo el gasto per cápita promedio está alrededor de 1,8 millones de pesos al mes. Entonces, ¿dónde están los problemas del país? La percepción negativa del país probablemente concentra mucha de su tasa en Bogotá. Pero Bogotá tiene el problema de ser tío rico MacPato, y es que en Bogotá el tamaño de mercado casi que multiplica por 10 el gasto de la ciudad de Barranquilla y evidentemente impacta desde el gasto per cápita de la capital de la República. Entonces, claramente la dinámica de toda Colombia no es la misma y esto no me canso, no sacio decirlo. No podemos ver a Colombia como un país entero. Creo que a Colombia tenemos que partirlo como una galleta para poder entenderlo mejor. Veamos números de Barranquilla. Barranquilla venía muy bien, inclusive a comportamiento de primer trimestre, cae entre marzo y abril, muy responsable con el comportamiento del país, pero fíjense lo que pasa. Barranquilla rebota y empieza a tener un comportamiento en terrenos positivos muy interesante. Es una de las ciudades que mejor comportamiento tiene hoy desde la perspectiva del gasto de los hogares. Frente al mes anterior, Barranquilla crece a tasas del 0,2, frente al mismo mes del mes pasado, del año inmediatamente anterior, claramente cae. Año corrido, pues está afectado por el impacto de la pandemia, pero en los últimos 12 meses vemos cómo Barranquilla acumula una variación en reales más o menos del 5%. Claramente en la medida en la que un mercado se comporta mejor, adopta mejores precios. Sin embargo, fíjense que la dinámica inflacionaria de Barranquilla no supera el 3%, viene relativamente contenida. Este es el comportamiento por grupos. Cada grupo, en el caso particular de cada uno de ustedes como empresarios, cada uno mirará específicamente cómo me afecta y cómo varía en ese gasto real desde agosto hasta aquí, cómo me va afectando, pero claramente hoy alimentos es un actor trascendente, 35 pesos de cada 100 que se gasta un barranquillero se los está gastando en comida. Los 3 grandes grupos de consumo son comida, vivienda y transporte y comunicaciones. Pero fíjense que bienestar sigue siendo un nicho atractivo. Entonces yo creo que en cada uno de los casos hay oportunidades diversas. Voy a pasar por aquí. Esto se los dejo como material de estudio para que en cada uno de los casos, cada uno de ustedes lo revise con mayor detenimiento.
Esos cambios de bolsillo nos dejan ver que evidentemente el, el, la nueva normalidad no es tan nueva. El consumidor adoptó algunas nuevas conductas, reasignó algunos elementos en el bolsillo, pero probablemente lo que está buscando en medio de todo es llevar su cabeza a eso que pasó en noviembre, diciembre del año 2019, que tuvo tan buen comportamiento. Cada grupo de consumo con comportamientos distintos como lo vimos. Insisto, a nosotros en lo particular nos preocupa el comportamiento de los servicios. Claramente, la recuperación del comercio hizo que los servicios retomaran su senda. Y esta es una pregunta que nos hacen siempre. ¿Cuál es el potencial de Internet? Hombre, Internet hay que meterlo en el gasto de los hogares entre 2.1 y más o menos 2.4%. Este crecimiento que ustedes aquí ven es el crecimiento de estarnos en la casa, es el crecimiento de un comprador y de un consumidor que quiere que le lleven las cosas a la casa, que entendió que eso es posible, pero ahí quizá una de las palabras clave de todo este juego es la palabra confianza. Recuerde que su cadena de valor, recuerde que el valor en torno a su consumidor es perfectamente importante. Si usted ofreció que llega en 3 días, llega en 3 días. Si usted ofreció que llega bien, tiene que llegar bien, porque el detrimento de las marcas está en un comprador y un consumidor que está cada vez más cerca a TikTok, a Instagram y a Twitter. Y desde ahí, desde esa tribuna es desde donde el comprador y el consumidor está manifestando si le llegó, si no le llegó, si las marcas son buenas, si lo tratan bien o no lo tratan bien. Entonces, cuidado con los casos aislados. Evidentemente, de toda esta situación, probablemente, y como lo veíamos desde la estructura del bolsillo, nos vamos a tardar un tiempo en regresar a las dinámicas o en considerar los crecimientos como todos lo veíamos. Pero sin duda, lo que uno puede observar en las estimaciones de lo que podría pasar en 2021 es que evidentemente nosotros vamos a tener un proceso de recuperación, vamos a ganarnos más o menos 2 puntos en ese camino, y esos 2 puntos van a ser muy, muy, muy valiosos. Importante es que usted lo tenga en cuenta. Por eso le decía que tiene que salir de estos 2 días con un plan. Amigo, amiga, compañero empresario, compañero emprendedor, querido industrial, hay que salir de estos 2 días con un plan claro para poder saber de esos 2 puntos de ganancia qué me voy a ganar yo con qué parte de la tajada me voy a quedar. Y es que no es consuelo, porque muchas veces creemos, no, es un poco de consuelo. No, evidentemente hay unas economías que van a tener un mejor comportamiento que el nuestro, sin duda, claramente sí, pero evidentemente tenemos que darnos la pelea y creo que esa pelea podría llevarnos a territorios peores, pero podemos hacer que esto sea evidentemente mejor. Entonces, algunos mensajes antes de irme. Primero, más que en una recesión y en un proceso de crisis, creo que tenemos el proceso para estallar procesos de aceleración. Ustedes en la Cámara de Comercio me lo planteaban ahorita de manera muy interesante. Está creciendo el tejido empresarial, pero no solamente es un efecto Barranquilla, es un efecto todo del país. Los emprendedores, por ejemplo, se están dando una pela interesantísima. Mientras el comercio estuvo cerrado, fue el tejido emprendedor el que de una u otra forma, muy a la nuestra, muy a la colombiana, le dio vía libre y le dio camino a solucionar las necesidades del consumidor. Entonces, alerta, estamos en un momento en donde, claro, hay grandes buques a los que les cuesta mucho trabajo girar, pero cuidado porque alrededor las lanchas rápidas también, ellas tienen mucho más margen de maniobra y están girando mucho más rápido y mucho mejor. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, cuidado con eso. Más que recesión, estamos en un proceso de aceleración. Hay que cuidar a mi comprador y a mi consumidor. Las condiciones
las condiciones de bioseguridad son importantes porque ya no estamos jugando a las escondidas, sino que estamos jugando a la lleva. Ya tengo un comprador que no está haciendo misiones de compra, sino que hace misiones de pedido. Pide a través de medios digitales, pide a través de dispositivos móviles, pero claramente tenga presente que el último layout de su marca probablemente ya no termina siendo ni la góndola ni el retail, sino que también termina siendo el mensajero, y esa es una dinámica que tenemos que cuidar. Todos estamos muy pendientes de los followers y los likes y las tasas de conversión. Es importantísimo que eso lo empecemos a convertir. Creo que parte de ese debe ser el plan en el que usted debe salir en estos 2 días. Y acuérdese, este proceso de adaptarnos exige velocidad, pero también ser muy elásticos, tomar decisiones rápido. Me voy a ir ya prontico y quiero dejarlos con algunas cosas antes de ir. Entonces, este es posiblemente nuestro forecast con datos estimados al mes de agosto. Probablemente proyectados, estamos esperando un crecimiento del gasto más o menos. Este año esperamos estar cercanos al 1, posiblemente en 2021 y claramente por el efecto estadístico vamos a tener un crecimiento más o menos del 4. Vamos a tener profundizada la dinámica de servicios. Esperamos que no durables, durables y semidurables se comporten mejor. Centros comerciales claramente por un comparativo van a tener un proceso de recuperación, pero sin duda un actor que viene sostenido tiene que ver, es el señor de la tienda de barrio, es el CRM más efectivo de todos los tiempos. Cada una de las categorías con comportamientos diferentes. Esperamos una reconfiguración del entretenimiento. Ya hemos estado viendo algunas dinámicas que nos permiten entender mejor hacia dónde camina el entretenimiento, hacia dónde podemos dinamizar ese gasto. Eh, Salud y educación los tenemos ahí, y claramente transporte y comunicaciones nos genera muchísimas dudas. Señores, es momento de tomar decisiones, es momento de revisar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué han hecho los otros bien, qué puedo yo hacer mejor. Me voy diciéndoles que es momento de adaptarnos. Yo creo que es pertinente, insisto, que usted se tome estos días para gestionar su plan. Mi nombre es Samir Campo, vicepresidente corporativo del equipo de Radar. Agradezco a la Cámara de Comercio de Barranquilla por esta gratísima invitación. Sigan pasando este día que resta y el de mañana con muy buena vibra y muy buena onda. Sé que es de su obra en el Caribe, pero ante todo tengan presente que el consumidor debe estar en el centro de la ecuación. Para mí, Samir Campo, para Juan Diego Becerra, presidente de Radar, Camilo Herrera, una de nuestras figuras visibles más importantes, pero para todo nuestro equipo de analistas es un honor haberlos acompañado en la mañana del día de hoy. En esta presentación quedarán mis datos para quienes consideren pertinente ponerse en contacto con nosotros. Y siempre es un gusto y es un honor acompañar a nuestros aliados. Un abrazo para todos ustedes allá en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Espero vernos pronto. Mil y mil gracias. Buen resto de día.